San Lorenzo Justiniano, primer patriarca de Venecia, 1381-1456. Día 5 de septiembre. El noble linaje de los Justinianos, descendientes de los emperadores de Bizancio, se contó durante mucho tiempo entre lo más ilustre de la sociedad de la República Veneciana, distinguiéndose no solo por las riquezas y por las gloriosas gestas militares de sus individuos, sino también por los magníficos ejemplares de virtud y de santidad con que honró esta nobilísima familia a la Iglesia y a la sociedad. El nuevo vástago de los Justinianos, cuya vida vamos a bosquejar, vino al mundo el 1 de julio de 1381. Y en ocasión de los grandes festejos con que la República de Venecia celebraba la reconquista de la isla Chioggia del poder de los genoveses, al llegar a oídos de la madre, descendiente de la noble estirpe de los Quirinos, cuyo historial era no menos ilustre que el de los Justinianos, el clamoreo jubiloso de la muchedumbre con que se ensalzaba a los vencedores, impulsada por el ambiente patriótico, exclamó: Dios y Señor mío, disponed que este niño sea un día el sostén de nuestro país y a la par el terror de sus enemigos. Concedió el Señor benignamente lo que pedía aquella madre y aún mucho más, puesto que Lorenzo Justiniano, que tal se llamó aquel infante, fue una de las mayores lumbreras de su patria. Pero granjeóle una gloria y una celebridad ante la cual palidece toda la que pudieron ganar para Venecia todos sus gloriosos antepasados, ya que la aureola que rodea la persona de San Lorenzo Justiniano es la de la santidad, y esta es de mayor trascendencia para una familia y para una nación que todas las glorias terrenales juntas. Es triste condición de este valle de lágrimas en que gemimos desterrados, que las breves horas de alegría y bienandanza se den la mano casi sin solución de continuidad con las más amargas y prolongadas de tristeza y de dolor. El hogar linajudo y al parecer dichoso de los Justinianos comprobó muy pronto esta dolorosa verdad, pues su jefe y padre del futuro santo murió tempranamente, dejando en el mayor desconsuelo a su joven esposa, de 24 años, a la sazón con sus tiernos hijos, 3 niños y 2 niñas, todavía en plena infancia. La joven viuda soportó con ánimo varonil la tremenda desgracia. Desechó las insinuaciones que se le hacían para que volviera a casarse y consagró decididamente su fortuna y su vida entera a la educación de sus hijos. No tardó mucho en sobresalir Lorenzo entre sus hermanitos por su formalidad y por lo avispado de su espíritu. No hallaba gusto alguno en cuanto agradablemente entretenía a sus hermanos. Él necesitaba cosas de mayor importancia en que ocuparse. Alarmaron un tanto a la cristiana madre aquellas tendencias de Lorenzo, y así le dijo cierto día entre severa y cariñosa: Hijo mío, sabe que la soberbia y la ambición conducen al infierno. No se preocupe de ello en lo más mínimo, mamá, contestó el niño con dulce sonrisa, pues solo pretendo una cosa, que es llegar a ser un fiel siervo de Dios y un gran santo. Vocación religiosa. Transcurrieron los risueños años de la adolescencia y la florida juventud
de Lorenzo en el hogar, bajo la solícita y cariñosa vigilancia de su cristiana madre, que hizo de su casa un templo de todas las virtudes. Pero iba ya a cumplir sus 20 años y el mundo ostentaba ante él con todo su esplendor los múltiples y falaces atractivos con que a tantos se seduce y pierde. Aparecióseme entonces, lo cuenta el mismo santo, una doncella radiante de belleza ultraterrena, y me dijo así: oh mancebo, ¿por qué derramar tu corazón y poner tus aficiones en las cosas vanas y caducas de acá abajo? Yo poseo lo que tú anhelas, aquello tras lo cual corres desalado. Yo prometo entregártelo. Despósate pues conmigo. Decidme quién sois, replicó el joven. Soy la sabiduría divina, dijo entonces la aparición, esfumándose lenta y suavemente. A partir de tal momento, formó Lorenzo el designio de volver las espaldas al mundo y de ejercitarse en vivir vida de mayor recogimiento y de austeridad más estrecha. Manifestó luego el estado de su espíritu a su tío materno, el virtuoso Marín Quirino, canónigo regular, quien animó a su sobrino a seguir sin vacilaciones la senda de perfección evangélica, a que Dios sin duda le llamaba. No tardó mucho en percatarse la madre de la evolución del espíritu de su hijo, convenciéndose plenamente de ello, especialmente cuando al cabo de unos días vio por sorpresa en la cama de Lorenzo un apretado haz de sarmientos, cuyo uso pronto comprendió. Turbóse sobremanera ante tal descubrimiento, y aunque cristiana y piadosa, dando únicamente oídos a su corazón, intentó disuadir al hijo de sus propósitos. Pues puso pues a prueba, con harta temeridad, la vocación de Lorenzo, obligándole a alternar con las más nobles y más bellas doncellas de Venecia, mientras le apremiaba para que escogiese, y aún le proponía ella misma como esposa, a la que juzgaba como más digna de él y de su ilustre cuna. Lorenzo, empero, ayudado por la gracia divina, ponderó seriamente todo cuanto le ofrecía en belleza y en venturas, aquel mundo que le quería conquistar, y por otra parte, los sacrificios, la abnegación y las estrecheces de la vida del claustro, al cual se sentía tan fuertemente atraído. Reflexiona y piénsalo bien, se decía a sí mismo. Te resignarás fácilmente a renunciar a ese cuadro de delicias y podrás conformarte con la vida monacal, toda austeridad, todo sacrificio. No dudó ni vaciló un punto, sino que arrojándose decididamente a los pies de un crucifijo, exclamó con fervor encendido: Señor, solo vos sois toda mi esperanza y mi refugio seguro. Y sin dar más largas al asunto, abandona inmediatamente el hogar y a sus familiares, y se dirige al monasterio de San Jorge de Alga, para vivir recogido y seguro, junto a su piadoso tío, el canónigo regular. Religioso ejemplar y mortificado. Arribada la nao de su alma al abrigado y seguro puerto de la vida religiosa, da Lorenzo rienda suelta a su fervor y entra de lleno en el sendero de la observancia regular, empezando con una declaración de guerra sin tregua ni cuartel a su cuerpo,
al que somete a toda suerte de privaciones y de austeridades, con el fin de reducirlo a servidumbre e impedir que fuera estorbo en sus avances a lo largo del áspero y espinoso camino de la vida espiritual. Pues según él mismo dirá más tarde, dar satisfacción a los sentidos y querer ser casto es igual que pretender apagar un incendio arrojando leña en él. Consecuente con estos rígidos y verdaderos principios de perfección, observaba una vida muy austera y penitente. Flagelaba su cuerpo con sangrientas disciplinas. Comía poco y en muchas ocasiones apenas se sustentaba con lo necesario. Nunca accedió a tomar fuera de las comidas algo con que calmar la sed, ni siquiera en la época de los máximos ardores estivales, y si se le apremiaba a tomar algún refresco, respondía con evasivas o diciendo: ¿cómo? ¿Podremos sufrir los ardores del purgatorio si ahora no podemos soportar la pequeña molestia de la sed? En invierno jamás se acercó a la lumbre para que sus ateridos miembros recibiesen la caricia de temperatura más benigna. Y no se crea que esta vida fuera efecto de un fervor pasajero, pues cuando anciano, septuagenario y enfermo, se le verá continuar aún su vida abstinente y morigerada, a pesar de las advertencias y ruegos de los facultativos. Era siempre el primero en llegar a medianoche al coro para el oficio de maitines y permanecía en pie mientras duraba el rezo sin apoyarse siquiera en el asiento. Concluido el ejercicio, continuaba en oración hasta la hora de prima, privándose por espíritu de mortificación del segundo descanso permitido por las reglas. Pero como la santidad verdadera debe cimentarse en la humildad, Lorenzo Justiniano puso todo su empeño en ejercitarse en la práctica de esta virtud. En cierta ocasión que estaban los religiosos reunidos en capítulo, uno de los presentes acusó falsamente a nuestro santo de determinada transgresión a las reglas. Oído lo cual, Lorenzo se levanta al punto de su lugar y póstrase en medio de la sala capitular, y en esta humilde postura dice: Padres míos, he faltado contra Dios y contra vosotros, y estoy dispuesto a cumplir la penitencia que tuvieres a bien imponerme. Ante ejemplo semejante de virtud, el acusador arrojóse a los pies de Lorenzo y pidióle perdón con los ojos arrasados en lágrimas. Pero mucho mejor prueba el amor que el santo tenía a la humildad y a la modestia el hecho de que, siendo él de noble abolengo y su familia de lo más aristocrático de Venecia y por tanto sobradamente conocido de sus conciudadanos, no hallase inconveniente alguno ni vacilase lo más mínimo él, noble vástago de los Justinianos, aunque simple religioso, en ir a mendigar de puerta en puerta por las calles de su ciudad natal el pan necesario para el sustento cotidiano de su comunidad. Y demuestra lo más aún lo ocurrido en cierta ocasión en que con un compañero cruzaba por una plaza de las más principales, cargando ambos con el saco repleto ya de las limosnas obtenidas. Como el compañero insinuara al santo, por miramiento hacia él, que acaso fuera mejor apresurar el paso e ir por otros sitios en que fueran menos vistos, replicóle Lorenzo con vivacidad:
Muy al contrario, hermano mío, vayamos ahora más despacio. Mostremos que hemos renunciado al mundo, no tanto con palabras, cuanto con obras. Andemos, pues, llevando el saco a cuestas, a modo de cruz, y ganemos en esta ocasión una bella victoria sobre el mundo. El sacerdocio, vocación inesperada. No se adquiere ni se conserva una virtud sólida sin el espíritu de oración y el ejercicio asiduo de la vida interior. Lorenzo era muy dado a la oración y a la contemplación. Su deseo hubiera sido pasar sus días en el templo o recogido en la silenciosa quietud de su celda. Pero como quiera que la obediencia y la caridad exigieran su colaboración en obras de celo por la salvación de las almas, a ellas se dedicaba poniendo, no obstante, sumo empeño en conservarse en santo recogimiento y aprovechando todos los ratos libres para dedicarse a orar. Ordenado ya de sacerdote, ofrecía cotidianamente el santo sacrificio de la misa con tan fervorosa devoción que edificaba a todos. Complacíase el Señor en su siervo, pues según cuentan las crónicas, le otorgó, entre otras mercedes, la regaladísima de mostrársele como un tierno infante una Nochebuena. No podía predicar por ser débil de pecho, pero su conversación era edificantísima por lo amable y llena de sabiduría, obrando por este medio un bien muy grande entre sus hermanos y en todos cuantos le consultaban. Un compañero de infancia del santo, al saber, de regreso de un largo viaje, que su noble amigo había ingresado en un convento, decidió entrevistarse con él con la idea de disuadirle de su santa resolución. Pero sucedió todo al revés, pues el santo joven convenció a su amigo a que se consagrase a Dios del todo, como así lo hizo en efecto. Lorenzo Justiniano fue por 2 veces, en 1413 y en 1421, promovido por sus hermanos al cargo de superior general de su orden, de la cual redactó por sí mismo las constituciones definitivas. Sus trabajos y sus esfuerzos en pro de la observancia regular y lo mucho que llevó a cabo para propagarla y extenderla, valiéronle el ser considerado como un segundo fundador. Elevación al episcopado, padre de los pobres. El Papa Eugenio IV nombró a nuestro santo para ocupar la sede episcopal de Castelo, situada en la isla de Olivolo, en la región veneciana. Y previniendo la resistencia que ofrecería la humildad de Lorenzo, obligóle a aceptar el cargo bajo precepto formal de santa obediencia. Tenía el santo 52 años al tomar posesión de su sede. La primera noche que habitó en el palacio episcopal, la pasó de rodillas y en oración, invocando con lágrimas la protección del Señor para cumplir cual convenía sus nuevos y gravísimos deberes. Quiso que el palacio ostentara el sello de la pobreza, pero que también fuera ordenado y limpio. Sus habitaciones particulares en nada se diferenciaban de la celda monacal, y usaba como cama un pobre jergón que cubría con unas modestas y sencillas mantas. Pero si era austero y modesto en lo concerniente a su persona, su generosidad y esplendidez
No conocía límites cuando de proteger las obras o de acudir en socorro de los menesterosos y desvalidos se trataba. Ya desde los comienzos de su pontificado, mandó restaurar la catedral, reorganizó el cabildo y aumentó notablemente el número de sacerdotes y de cantores para dar mayor esplendor al culto litúrgico. Favoreció también con su largueza a otras muchas iglesias. Restauró varios monasterios y fundó otros nuevos. Proveyó de recursos a algunos conventos de religiosas que casi vivían en la indigencia y valióse de su influencia a la par que de su autoridad para que las casas religiosas fueran mansiones de virtud y de paz y reinara en ellas la perfecta observancia regular. Al posesionarse de su sede, solo existían unos 20 monasterios de religiosas en la diócesis. A la muerte del santo obispo había 35. Como padre y jefe de su clerecía, usó de toda su energía para que siempre estuvieran los ministros del altar a la altura de su dignidad y de sus nobilísimas funciones. Los miembros de su familia, sobradamente acomodados por otra parte, en nada pudieron beneficiarse con la exaltación de Lorenzo al episcopado, pues sabían perfectamente que jamás emplearía el prelado los bienes de la Iglesia en uso distinto del servicio divino o el alivio de los pobres. No vaya a creerse que no guardara afecto a su familia, pero lo posponía siempre a los deberes de su cargo y de su estado. Siguiendo el ejemplo de la primitiva Iglesia, que para el ejercicio de la caridad echaba mano de las viudas de avanzada edad y de virtud bien probada, el obispo de Castelo solicitó también el concurso voluntario y abnegado de unas cuantas señoras virtuosas de su ciudad episcopal para aumentar su acción caritativa en favor de los necesitados. Encargábales especialmente la delicada misión de descubrir las miserias vergonzantes, tanto más dignas de lástima, cuanto menos podían aparentarse. De este modo, cuánta familia que antes vivió en la abundancia y pasaba entonces terrible y humillante estrechez, pudo ser socorrida ocultamente en momentos de verdadero apuro por el caritativo y solícito prelado. Diariamente acudía al palacio una verdadera muchedumbre. Unos deseosos de consuelo en alguna aflicción, otros solicitando consejo en algún caso apurado, y los más pidiendo una limosna con que aliviar su pobreza. A todos recibía el prelado tan bondadosa y paternalmente que todos se iban contentos. Un invierno de frío excesivo ordenó que se entregaran grandes cantidades de leña a las familias pobres que lo solicitaran. Es más, hubo ocasión en que, abundando los indigentes y no teniendo ya nada que repartir, no resignándose su natural compasivo a despedirlos sin socorro, se decidió, a pesar de la alarma de su mayordomo, a asistirles contrayendo deudas. «No te asustes», decía luego a este el caritativo obispo, «no temas, pues sirvo a un dueño que las pagará con creces». Efectivamente, no pasó mucho tiempo sin que el dinero necesario viniera providencialmente de inesperadas direcciones. El obispo y el dux, sus escritos. Veamos cuán grande era su celo por la salvación de las almas.
velando por el bien espiritual de sus ovejas. Juzgó el vigilante pastor que debía alzarse, como lo efectuó por escrito, contra el lujo irritante y sin freno de las señoras venecianas, al par que contra la inmoralidad de las representaciones teatrales. Como era de esperar, el documento episcopal levantó una enorme polvareda y hubo quien se quejó ante el dux de lo que se dio en llamar injerencias del obispo en las atribuciones del poder civil. El primer magistrado de la República se sintió molestado y envió a un propio a rogar al prelado que se sirviera personarse en el palacio presidencial. Acudió el santo inmediatamente y tuvo que escuchar el lenguaje algo violento y destemplado del dux Foscari, de carácter un tanto impetuoso por naturaleza. Escuchóle el obispo mansamente y sin interrumpirle. Y cuando concluyeron las invectivas del dux, tomó la palabra y habló con tanta calma y serenidad, al par que con sabiduría y verdad tan admirable, que al terminar el venerable prelado su discurso, el dux, emocionadísimo, volvió el rostro a los asistentes, también hondamente conmovidos, y dijo: no hemos escuchado a un hombre, sino a un ángel. Y vuelto al santo obispo, díjole con acento del más profundo respeto: id, Señor, y continuad cumpliendo con vuestra obligación. A pesar de las graves preocupaciones inherentes a su cargo, todavía encontró tiempo el santo y docto prelado para escribir numerosas obras ascéticas que le dan derecho a figurar entre los más salientes de la falange gloriosa de doctísimos escritores del medioevo. Nombremos algunas de ellas, como el árbol de vida y sus tratados acerca de la humildad, la vida solitaria, desposorios místicos del alma con el verbo divino, la Eucaristía, el desprecio del mundo, etc. Casi al fin de su vida compuso su importante obra, Los grados de perfección. Patriarca de Venecia, dichoso tránsito. Para terminar de una vez con las divergencias que de antiguo surgían entre los patriarcas de grado y la sede sufragánea de Castelo, cuyos prelados usaban el título de obispos de Venecia, el Papa Eugenio IV, 1447, unió ambas diócesis, ordenando que a la muerte de uno de los dos prelados que las regentaban, el otro le sucediera en todos sus derechos y en sus títulos. Falleció primero el patriarca Domingo Micheli y en su virtud sucedióle Lorenzo Justiniano, quien quedó investido de jure de la dignidad patriarcal y administró ambas sedes unificadas con el nombre de Patriarcado de Venecia, 8 de octubre de 1451. El Senado veneciano sintió al principio cierto resquemor por la importancia de los títulos y honores conferidos por el Papa al Santo Obispo. Celoso de sus prerrogativas y privilegios, presentó sus reparos temiendo que los derechos y la dignidad del patriarcado no convirtieran al prelado en una potencia temible para el Senado. Mas aconteció que mientras los ánimos se encendían y apasionaban por este motivo, el santo se presentó ante la asamblea y ofreció resignar al momento su dignidad. Aquel acto de humildad y modestia transformó del todo los espíritus y resonaron desde entonces unánimes los aplausos al nuevo patriarca. El astro, que tan vivos fulgores despedía, declinaba ya hacia el ocaso.
La vida tan fecunda en obras de vida eterna, gastada por las austeridades y por los grandes trabajos del apostolado, llegaba ya a su término. El santo obispo Lorenzo Justiniano había cumplido 74 años y suspiraba por llegar al descanso merecido de la patria celestial. Escuchó el Señor sus ruegos y a poco fue presa de una fiebre altísima, que en breve redujo al santo a la última extremidad. Recibidos con angélico fervor los santos sacramentos, exclamó: ¿por qué temer la muerte, habiéndola padecido por nosotros el adorable Redentor? Oh buen Jesús y buen pastor, acoged la oveja extraviada que a vos vuelve. Vuestra misericordia constituye mi única esperanza. El anuncio de su muerte inminente conmovió a toda Venecia, que se arremolinó al momento alrededor de la mansión donde agonizaba el santo enfermo, que a poco entregó dulcemente su espíritu al Creador el 8 de enero de 1456. El cadáver exhalaba suavísimo aroma y permaneció incorrupto durante los 67 días que se tardó en proceder a su sepelio. Clemente VII autorizó en 1524 el culto de San Lorenzo Justiniano en la República Veneciana. Fue canonizado el 16 de octubre de 1647 por Alejandro VIII. Vemos una vida llena de entrega, con tantos títulos. Nunca permitió que su corazón perteneciera a las vanidades o al mundo, sino que se lo entregó totalmente a Dios, a esta sabiduría divina con la que se desposó. Y bueno, a pesar de su poder, a pesar de su gloria, a pesar de todo lo que Dios le dio de reconocimientos, él siempre permaneció en esa humildad que se mostraba en las obras. Esto es muy importante. Por sus frutos los conoceréis. Las obras de los cristianos tienen que notarse. No puede ser solamente una fe en el interior, sino que tiene que haber una conversión notoria en las actitudes de los cristianos. No es esta fe falsa del ecumenismo, donde dice, bueno, lo que importa es el interior, o inclusive lo que importa es lo que diga la gente. La gente muchas veces se equivoca en sus juicios. Puede ver una persona muy santa como que no lo es, puede ver una persona que no parece santa como que sí lo es. Pero el juicio que importa es el que Dios va externando en el alma de una persona. No se queda oculto, porque ya nuestro Señor Jesucristo lo ha dicho. No se ha encendido una lámpara para dejarla debajo del celemín. Se encienden lámparas para que sea dada la gloria a Dios. Por eso tiene que haber una conversión verdadera del alma. Por eso cuando no hay una conversión verdadera del alma, evidentemente la persona en el exterior no va a soportar los trabajos, las mortificaciones, las calumnias. Vemos aquí en este caso a San Lorenzo Justiniano como uno de sus compañeros, monjes seminaristas, hace una calumnia contra él. Él sabía que no era cierto, pero aún así la asume como si él fuera culpable. Y consigue de Dios la conversión de este compañero.
Nosotros recordemos, los católicos, estamos aquí exclusivamente para un negocio, que es la salvación de las almas. No importa cuántas calumnias cuesten, cuántas mortificaciones, cuántos cansancios, cuántas privaciones. El deseo de nuestro corazón debe de ser, un día nosotros pecadores, poder llegar al cielo con nuestro Señor Jesucristo. Y no llegar solos, sino llegar con muchas almas que se vieran beneficiadas por lo que Dios hizo en las almas de los cristianos. Por eso es que hoy necesitamos abrirle el corazón a Dios, suplicarle esta humildad de San Lorenzo Justiniano, suplicarle a San Lorenzo Justiniano que interceda por nosotros, arrodillarnos delante de Dios que aquí está delante de nosotros, donde está su santo San Lorenzo Justiniano, y pedirle que nos cambie el corazón, que nos lo ablande, que nos dé fortaleza, porque hoy desgraciadamente los cristianos somos bastante pusilánimes. No podemos nada. Hemos creado desgraciadamente una vida tan cómoda de la que a veces nos enorgullecemos tanto, que nos ha hecho tan débiles. No aguantamos un ayuno, no aguantamos soportar un poquito de calor, un poquito de frío, un poquito de sed, un poquito de caminar, un poquito de esperar, un poquito de humillaciones. A la primera de cambios ya queremos quieren divorciarse, ya no quieren hablar con la otra persona, hacen actos de rebeldía, de gente inmadura que destruye todo. Y en cambio, la obra de Dios es construir un matrimonio, construir una familia, construir una comunidad. Construir es la palabra favorita de Dios. Crear lo que subsiste para la eternidad. Las cosas de Dios no mueren, no se destruyen, permanecen. Tú suplícale a Dios que seas fuerte para soportar todo lo que Él permita, porque San Lorenzo Justiniano tenía su mirada puesta en Dios, sabía que todo lo que le acontecía venía de Dios y lo soportaba. Entonces vemos al Dux, ¿no?, que se molesta muchísimo porque se siente agredido, como él dice que no haya más espectáculos, y entonces, ¿quién le calienta la cabeza? Pues todos estos magnates que querían seguir degustando esos placeres. Y le manda a llamar el Senado. ¿Y qué hace este santo? Acude. No se queda allí en su trono esperando, no, que él venga, yo no soy quien para ir. Él va y platica y dialoga. Conoce cuál es la circunstancia, cuál es la situación. Lo escucha. ¿Vieron qué hizo este santo? Escuchó sin interrumpirle. Escuchó sin interrumpirle. Otra vez, escuchó sin interrumpirle. ¿Te ha ocurrido que tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus superiores, tus iguales o tus inferiores te están tratando de explicar algo, te dicen, tienen su argumento, ¿y tú qué haces? Ya estás esperando qué voy a responder. Entonces, eso es signo
de que no le estás escuchando a la otra persona. Ya tengo mi justificación. Ya tengo mi argumento. Es más, ya tengo a veces hasta la condena para el otro. Lo voy a dejar, lo voy a abandonar, no lo voy a tolerar, ya no le voy a servir, lo voy a castigar. Y vemos este santo, verdadero santo, San Lorenzo Justiniano, tenía toda la autoridad para hacerlo. Era el obispo de la Iglesia Católica. Por encima de ellos no hay ningún poder más. Aunque hoy mismo no se le reconozca, porque el mundo está patas para arriba, ¿no? Está bien encaminado hacia el infierno. Por encima de un obispo no hay autoridad. Y en cambio él, ¿cómo actuó? Acudió con el dux, lo escuchó, no lo interrumpió y después habló. No fue que se sometió a algo que evidentemente estaba equivocado. Se sometió. Más bien, se sometió a Dios, hizo la voluntad de Dios, permaneció firme y le habló, le explicó, le comunicó con las verdades que valen, las del cielo. Mira, si tú das a los tuyos argumentos de mundo, ellos no se van a elevar. Si tú usas argumentos, por ejemplo, con tus hijos, ¿no? De mundo, hijo, es que mira, cásate por la iglesia, porque entonces así los demás no van a hablar mal de ti. No, hijo, cásate por la iglesia, porque le debes obediencia a Dios, porque Dios es todo, porque de Él viene todo, y porque esa es su voluntad. ¿Acaso tú te crees más que Dios? Que tú decides, no me voy a casar por la iglesia porque yo soy más poderoso. Bueno, yo nada más te quiero recordar que esa fue la actitud de Lucifer, tremendamente beneficiado por Dios, bellísimo, poderosísimo, por encima de todos los ángeles. Y hoy está en el infierno y nunca va a poder volver. Odia a Dios, quiere arrastrar a los hijos de Dios al mismo lugar y arrastró 1/3 de ángeles. Hijo, si tú continúas con esta actitud, vas a arrastrar a tu esposa y a tus hijos al infierno. No les quieren dar, mira, mi hijo, no te preocupes por la fiesta, mira que, a ver, hay que dar los argumentos que valen, que son los de Dios. Si a Dios no se le da su lugar, entonces, ¿en dónde va a quedar tu casa? ¿En dónde va a quedar tu esposo? A ver, esposo, es que tú eres bien bebedor. Mira, esposo, es que te va a hacer daño, te vas a morir de cirrosis. Mira que te gastas el dinero. No, estás ofendiendo gravemente a Dios. Y la palabra de Dios, te leo, los borrachos no van al cielo. Punto. ¿Te vas a querer ir al infierno? ¿Cómo te vas a ver el infierno cuando estés allí quemándote? Y si se siente, todo el tiempo te vas a estar quemando y tu alcohol ahí arrojándose en tu cara, haciéndote arder la cara. ¿Te va a parecer tan agradable? ¿Te va a parecer tan agradable estar en el infierno viendo los rostros de las mujeres perversas por las que te perdiste? Porque eso es lo que va a pasar en el infierno. Tú no creas que el infierno es gracioso como lo pinta el mal en el mundo, que es un diablito lleno de placeres y riéndose. No. El demonio sabe perfectamente lo terrible que es el infierno y sabe que nunca va a salir de ahí porque traicionó a Dios, y el que muere en enemistad con Dios vivirá así para siempre. Y entonces está tan lleno de odio que quiere arrastrarte también a ti con él, a ese lugar terrible que nunca se va a acabar. Nunca. Entonces allí
Te van a mostrar y vas a ver tu pecado por lo que tú te decidiste todos los días. Y allí odias eso también. Allí vas a odiar el alcohol, allí vas a odiar las drogas, allí vas a odiar las mujeres o los hombres si fueron causa de tu perdición. Allí vas a odiar el dinero. Allí vas a odiar todo lo que te hizo perder. ¿Por qué no lo odias desde ahorita? ¿Por qué no lo aborreces desde ahorita? Allí vas a odiar tu sueño. Esa pereza a la que tanto te entregaste, que te hacía arrastrar los pies. Ahí la vas a odiar. ¿Por qué no la odias desde ahora? Allí vas a odiar la comedera, todo tipo de placeres. Vas a odiar los honores por los que te perdiste y decidiste abandonar a Dios. ¿Cuántas personas me llaman, Dulce? Yo era bien ferviente, bien católico, bien católica, y por mi esposo, mi esposa, que no eran católicos, lo abandoné. Bueno, allí, esos honores, esos placeres los vas a odiar por haberle dado la espalda a Dios y preferir una criatura. Allí vas a odiar las riquezas porque te alejaron de Dios. ¿Por qué no las odias desde ahorita? Y te desprendes de tus confianzas en las cosas del mundo. Para que odiándolos desde ahorita, te ganes la vida eterna. Odia ahorita ese sueño maldito que pica los ojos, que uno no se puede levantar a rezar el rosario 5:30 de la mañana. Odia ahorita esa picazón. Gracias porque esa picazón me va a hacer un día estar mirando al amor de mis amores, que es Jesucristo, y la Virgen Santísima, y San José, y mi familia de santos en el cielo, porque de allá soy, no soy de esta maldita tierra. Voy a llegar a mi patria. ¿Por qué no odias desde hoy ese adulterio? Esos hombres, esas mujeres que te hacen fornicar. Esos ídolos que te hacen ir a limpias y que te dan las cartas y estar ahí atento al horóscopo porque quieres mejorar tu situación en la tierra. Que tu situación en la tierra empeore si eso te va a acercar a Jesucristo. Odia eso que hoy te pierde. Ódialo desde ahorita. Pídele a Dios, dame odio por eso. Dame odio por los pleitos. Dame odio por las venganzas. Dame odio por la destrucción, por la desunión. Y dame amor por la humildad, por permanecer firme a Dios. Aquí tenemos al santo que él pedía para el sustento diario. ¿Por qué? Porque eso te hace humilde, te hace dependiente en un mundo que te quiere hacer independiente. No, tú sé independiente, no dependas de nadie. Cuando Dios lo que le gusta es que seamos dependientes de todos, para que haya unidad, para que permanezcamos en Dios. Por eso él era dependiente y iba pidiendo pan y un día en una ocasión llega a la casa de la madre a pedir. Obviamente, pues la madre tenía todo y quería darle así, llénele todo de pan, todo, para que él no tenga más que pedir. Y le dice, solo deme 3 para poder seguir pidiendo. Y sigue pidiendo, porque sabe que vencer su soberbia, su orgullo, le acerca a Dios. Entonces pide, pero ahora, Dios mío, ¿cómo están los matrimonios? La mujer ya no le quiere pedir nada al hombre. Yo por eso trabajo, yo por eso gano mi dinero. No le pido nada. Dios mío, que nos ayude. El hombre también necesita todo de la mujer, todo. No le pido nada. Mejor me busco otra. Y si no dejas esa otra, te vas a morir, te vas a ir al infierno y vas a verle la cara por la que te perdiste todos los días de tu vida. Y muchas veces vas a ver tu mismo rostro en forma de orgullo.
de soberbia. El esposo necesita a la esposa y la esposa necesita al esposo. Rompan ya con esos orgullos. Dependencia cristiana, católica. Por eso es que los religiosos pedimos, suplicamos sus limosnas, porque nosotros estamos aquí siendo esposos, esposas del Rey de Reyes, que nos escucha, que atiende nuestras súplicas, por supuesto, porque es un esposo bueno y generoso. Y nos hace suplicarles a ustedes por las limosnas, por la manutención, para que nuestra humildad permanezca en su lugar, para que salga de nosotros todo orgullo y toda soberbia, para que podamos demostrarle al amado todos los días que es por Él que estamos aquí, solo por Él, solo por Él. Tú, estando amando a tu esposo, estarás por Él, por Jesucristo. Ya sabemos, todos, a nadie le cabe la menor duda, ni a los religiosos, ni a los que viven una vida laica cristiana, que muchas veces quisieras salir corriendo de ahí, que no soportas a tu esposo, que tu esposo no soporta a la esposa, que los hijos no soportan muchas veces a los padres y que los padres no soportan a los hijos. Y por eso, quedándonos a hacer nuestra vocación como debe ser hecha, es por amor a Cristo que lo soportamos todo. Si no, ¿cómo le demuestras tú que amas a Cristo? Viviendo en medio de pecado, viviendo en medio de placeres y de honores y de riquezas. ¿Cómo es que tú le demuestras a Dios que lo amas? Diciéndole, ay Diosito, tú sabes que te amo, y te vas con la otra o te vas con el otro. O una simple miradita, un simple chat con coqueteos. No hay que llegar hasta los extremos. Es que como hombre tú te debes de preservar y no tener más amiga que tu esposa. Punto. Así que empiézate a llevar bien con ella. Mujer, no tener más amigo que tu esposo. Por eso llévate bien con él. Entonces, qué importante lo que nos enseña hoy San Lorenzo Justiniano. Vivamos en Cristo, mirándolo a Él, viviendo para Él. El mundo te va a decir que estás loco. Te va a decir que estás loco, que cómo es posible, ¿por qué permites eso? Tú no le debes explicaciones al mundo y le debes todas las explicaciones a Dios. Aquí, puesto que lo tenemos delante, te pones de rodillas y le dices, mira Señor, yo he permitido esto por esto y por esto y por esto, porque te amo. Todo el mundo dice que qué tonta, que qué tonto, que porque permite. Por ti, Señor. Ahora, aguas para los serviles, aguas, porque eso también es un pecado grave. Ser un abusivo, pero también ser un servil. El exceso y el defecto es pecado. Ayer veíamos, hace la transmisión anterior, veíamos a este santo maravilloso, me parece que es San Esteban, que fue un rey y que en algún momento salió a dar limosna y lo golpearon los pobres porque no lo reconocieron y le jalaron todas las barbas. Y él dio gracias a Dios y nunca tomó revancha contra ellos. Y él no era ningún blandengue. Él sabía poner límites adecuados, tampoco sin abusar. ¿Sí? No es alguien que, es que yo tengo miedo que me deje mi esposa y entonces dejo que me ponga el cuerno. ¿No? O lo mismo la otra, entonces yo dejo que me ponga el cuerno. Es que no lo estás haciendo por amor de Dios. Lo estás permitiendo porque ¿quién me va a dar mi sustento?
porque es que yo dependo de él emocionalmente. No, 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 no. Tampoco hay que ser servil. Por eso tienes que tener cuidado en tus acciones. Deben ser dignas a Dios, ¿sí? Allí vemos a esta mujer maravillosa que, bueno, vemos a esta, voy a tomar este ejemplo. Ahorita se me está yendo el dato, ¿cómo era ella? Uno de los reyes, que ahorita yo no recuerdo quién fue, pero ha habido, al menos yo conozco 2 casos, donde el esposo llenaba de vanidades a la mujer para lucirla con los hombres. Y ella no lo permitió y no accedió a eso. Entonces fue corrida como reina. Me parece que es el rey Asuero, que después elige a Esther, pero con la primera esposa comete una gran injusticia. Ese fue un caso, y hay otro caso también, ya en nuestro, no sé, en estos últimos 20 siglos. Pero le pide que baile para ellos, para otros hombres, y ella no accede. Y es retirada como reina. Bueno, pero ella no accedió a algo que era indigno a los ojos de Dios, porque la esposa es para ser vista solo por el esposo. Entonces, el esposo quería cometer algo que era contra Dios, ella no accede y la corre como reina, porque él se ve como que le faltan el respeto, pero ella no le había faltado el respeto. Ella estaba mirando por Dios y por él mismo. ¿Cómo es posible que él la quiera lucir vanidosamente ante otros hombres? De ninguna manera. Y el rey, malentendiendo las cosas, la corre. Bueno, ella se le dará justicia por Dios. ¿Sí? Pero ¿qué había en el alma de esta mujer, en el corazón de esta mujer? Amor por Dios y amor por su esposo. ¿Sí? Ella no dejó al esposo, el esposo la corrió. ¿Ok? Entonces, hay distinciones en el día a día que uno tiene que ir poniéndolo en manos de Dios para que Dios vaya ejerciendo en el alma la santidad. ¿Sí? Entonces, es importante, muy importante, que dejemos obrar a Dios, que vivamos los sacramentos verdaderos, que estemos bautizados, confirmados, comulguemos frecuentemente, nos confesemos frecuentemente, leamos vidas de santos, tengamos dirección espiritual, también eso es importante. Por gracia de Dios, a mí Monseñor Rodrigo da Silva me ha permitido dar direcciones espirituales. Entonces pueden comunicarse a la oficina más 52 56 12 06 70 32, platicar un poco cuál es la situación, porque desgraciadamente cuando tú vas al mundo a preguntarle a un amigo, una amiga, la vecina, ¿sí? A veces tristemente en el modernismo, sacerdotes falsos, ya te dicen cosas que van contra la voluntad de Dios. Hubo una persona con la que tuve la oportunidad de platicar que se divorció del esposo. No se divorcien. El divorcio no existe en la Iglesia Católica. Lo que ha unido Dios no lo separa el hombre. Eso de la nulidad matrimonial es un invento del modernismo que le sirve a Lucifer para cargarse gente al infierno, ¿eh? Entonces, esta mujer me dijo que habló más o menos como con 7 sacerdotes y todos le dijeron que se divorciaran. Y dentro de eso estaban los anglicanos, porque ellos no son católicos. Miren de dónde viene su casa, ¿sí? ¿De dónde viene su semilla mala? De un rey que dejó una esposa buena por el adulterio y por eso dejó la Iglesia Católica. Entonces, tengan muchísimo, muchísimo cuidado de quién asesoran las cosas de su alma, ¿sí? Porque si no, imagínense los peligros que corren. Imagínense nada más.
Entonces, supliquémosle hoy a San Lorenzo Justiniano por tu alma, por tu vida, por la de tu familia. Le seguimos invitando a el retiro que va a impartir Su Excelencia Reverendísima Monseñor Rodrigo da Silva, 4, 5 y 6 de octubre. Y bueno, pues tienes que seguir buscando la fe, haz todo lo que sea necesario por la salvación de tu alma y todas las almas que podamos ganarle a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Lorenzo Justiniano, ruega por nosotros y por el clero,